escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, en cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, los infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, como el niño inocente y sin prejuicios, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 oh. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor. Tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, que tú me amas. Oh, muy bien, recibamos a Checha Castañeda, que es uno de nuestros líderes de la red de jóvenes adultos. Con un fuerte aplauso, por favor, que nos trae la prédica del día de hoy. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto y qué privilegio poder estar una vez más aquí para poder compartir palabra del Señor y juntos aprender y conocerlo más a Él, porque ese es el propósito de poder estar aquí, amén. ¿Por qué no me acompaña rápidamente a pedirle al Señor, inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de estar hoy aquí. Antes que nada, Señor, reconocemos que no somos dignos de tu amor, que no hemos hecho nada para merecerlo, pero hoy lo recibimos, Señor. Esa gracia incomparable que nos alcanzó, nos transformó, nos perdonó, nos cambió, nos restauró, Señor. Reconocemos que es solo por ti que nosotros podemos estar aquí y que vivimos, Señor. Hoy venimos esperando recibir tu palabra, Señor, conocerte más a ti, poder estar más cerca de ti, Señor. Queremos ser más como eres tú, Señor, ser unos hijos verdaderos tuyos que actúen conforme a tu perfecta voluntad.
Señor, que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica, Señor, y poder ser luz en medio de las tinieblas para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez le han hecho algo malo? A todos, ¿verdad? ¿A quién no le han hecho nada malo? Que levante la mano. A nadie. Tal vez hoy en la mañana le tiraron el carro en el tráfico, o le mencionaron a su querida madre, o yo no sé, lo hicieron quedar mal ante el jefe, alguien le falló, lo lastimó, le hirió. A todos nos han hecho cosas malas. Y como seres humanos que somos, como personas de carne y hueso, nuestra naturaleza es a ser rencorosos. Desde chiquitos podemos ver a los niños muy pequeños. Yo puedo ver a los míos pequeñitos que no les gusta perdonar, no les gusta pedir perdón. Tienden a ser rencorosos. Así tendemos a ser todos desde pequeños y nos tienen que enseñar. Yo a ellos les tengo que enseñar. Pida perdón, hizo algo malo, pida perdón. Y hay que estárselos diciendo. Y así nos tocó a todos. Si no nos enseñaron a pedir perdón o a perdonar, pues a veces cuando ya somos grandes nos cuesta un poquito. Y hay varias historias en la Biblia, tengo historias también mías acerca del perdón, y hoy quiero hablarle acerca del poder del perdón. Tengo un amigo muy cercano, yo pues he compartido esta historia varias veces con algunos amigos porque me sorprendió cómo fue y lo duro que fue para este amigo. Un día él en su casa, su papá tenía problemas serios de drogadicción, de alcohol, y él estaba en su casa, llegó su papá, no sé si iba borracho o bajo efectos de alguna droga, pero le dijo, él estaba pequeño, mijo, se quitó el cincho, te voy a pegar y te voy a seguir dando hasta que dejes de llorar. Y el papá estaba mal, le empezó a pegar a mi amigo, él me contaba esto, ya el grande, y dice que empezó a llorar, lógicamente, que le estaban pegando y pegando y pegando y pegando. Y dice que fue tanto que llegó a un punto en que él ya no podía llorar. Entonces se tranquilizó el papá, lo dejó y se fue. Y eso él lo tenía guardado en su corazón. Y esto me lo contó un día, él ya grande, trabajando con esposa, hijos, y yo vi que estaba ahí con el hermano platicando y viendo qué hacían para ir a sacar de un problema muy serio a su papá. Lo iban a matar porque se había endeudado por las mismas drogas, por el alcoholismo. Y ellos estaban viendo cómo ajustaban plata para ir a sacarlo de ese problema, porque si no lo iban a matar. Y él me contó lo que su papá le hizo cuando era pequeño, pero lo que me sorprendió a mí es que él no tenía ningún rencor para con su papá, al contrario, lo estaba honrando, lo estaba ayudando en medio de esa situación difícil que su papá estaba pasando. Y cualquiera diría, hombre, pero si tu papá fue así con vos, ¿por qué vas a ayudarlo ahora que pague todo lo que te hizo a vos, a tu mamá, a tus hermanos? Me sorprendió cómo él pudo perdonar a su papá. A mí me tocó perdonar a mi papá también. El abandono que sufrimos nos dejó, se fue. No es una mala persona, simplemente cometió errores. Y tuve que aprender a perdonarlo. Muchos años después, nos perdonamos, nos reconciliamos y podemos tener una relación, no como era antes, pero sí una relación. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, nos han hecho daño y a veces es difícil y es complicado perdonar. Y le puedo contar muchas más. Hay varias historias. ¿Cuántos han escuchado al predicador evangelista que murió en el 2013, G. Ávila? ¿Sí? ¿Hay varios? La hija de él fue asesinada brutalmente por su esposo. Y cuando le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con que él pague con la pena de muerte? No, yo no quiero que le quiten la vida, dijo él. Yo no deseo que le quiten la vida. Yo deseo que lo perdonen así como yo lo perdono a él. Porque en este mundo hay muchas personas malas, pero él dijo, pero los buenos somos más. La historia de José, ¿se acuerda de la historia de José? Déjeme leerle rápidamente en Génesis 45, 45:5.
después de que los hermanos lo vendieron, lo iban a matar, pero por gracia y misericordia de Dios, y así era su plan, no lo mataron, sino lo vendieron como esclavo, sufrió mucho, estuvo en la cárcel. ¿Y qué pasa finalmente cuando él era el segundo en Egipto y tenía mucho poder, mucha influencia, y llegan sus hermanos delante de él, los hace llevar y están delante de él hincados, y en Génesis 45:5 les dice: pero ahora, por favor, cuando ellos se dan cuenta que le habían hecho daño y quién era él, José les dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y a veces podemos decir: sí, perdonar no es fácil, pero es que ese predicador, G. Ávila, José, eran gente que estaba metida con Dios y en santidad, y eran wow, eran verdaderamente perfectos, santos. Y déjeme decirle algo: para uno poder perdonar no se necesita ser santo, no se necesita ser libre de pecado. Al contrario, para uno poder perdonar, lo que se necesita es reconocer que somos pecadores y que solo a través del Dios perfecto nosotros podemos perdonar. Y déjeme decirle algo: Dios nos perdonó a nosotros, y algo muy importante que vamos a ver más adelante: Dios se deleita, le gusta perdonarnos. Perdonar no es fácil. Cuando nos han lastimado, cuando nos han hecho algo malo. Y Pedro también tenía ese conflicto y decía: pero quede al pelo, ¿cómo? O sea, si me están haciendo mal, ¿cómo voy a perdonar una y otra vez? Y le pido que me acompañe a Mateo 18, 21, 35. Y es donde Pedro tenía este conflicto. Y el Señor Jesús estaba hablando acerca del perdón. Y les estaba diciendo: si tu hermano te ha hecho algo malo, ve y habla con él y lleguen a un acuerdo. Y si no entiende, ve, vas a buscar otro testigo y hablan con él. Y si no entiende, van y como que, pero ¿cuántas veces tengo que ir con él?, decía Pedro. ¿Cómo así? Entonces en Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Será que hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, entonces vamos a ver, 70 veces 7 son 490, vamos a ver, llevas una vez. 490 tenés derecho, va 2. No, el Señor se refería las veces que sea necesario. Es que tenés que perdonar 70 veces 7, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y sigue Jesús y les cuenta acerca del perdón. Por lo cual el reino de los cielos, versículo 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Perdonar no está en nuestra naturaleza humana, va en contra de nuestra carne. Perdonar no es fácil y esa disposición a perdonar no está en nosotros. Pero mire, cuando nuestra vida está escondida en Cristo y hemos rendido todo nuestro ser a Él y dejamos que Él gobierne nuestra vida, somos adoptados y tenemos una nueva identidad y por lo tanto ahí se nos hace fácil perdonar. Pero ¿por qué no podemos perdonar? Porque es que a veces se hace tan difícil. Porque nos lastiman y dicen, no, yo no puedo perdonar. Mira, sí, es que yo sí perdono, pero no olvido, pues no le voy a volver a hablar a esa persona. La perdoné, pero no la puedo ver ni en pintura. Y mire, necesitamos entender muy claramente lo que Dios hizo por nosotros. Porque Él, como le había comentado, se deleita en perdonarnos. Y para saber qué fue lo que Dios hizo con nosotros, pues veamos primero, ¿qué es el pecado? Porque Él perdonó nuestros pecados, pero ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. La palabra pecado quiere decir quebrantar la ley de Dios, fallarle a Dios. En el Nuevo Testamento habían otras definiciones para el pecado, y el pecado viene de la palabra armatia, en griego, que significa fallo a la meta, errar en el blanco. Esa palabra se usaba cuando los arqueros fallaban y no daban en el blanco. Y eso tiene que ver con el pecado, cuando nos alejamos de la meta, cuando nos desviamos, cuando fallamos. Rebasar la línea, pasarse de la raya, rebelarse contra Dios, resbalar en nuestra propia condición, eso es el pecado, resbalar en nuestra propia condición. ¿Se acuerda de aquel corito que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra? Resbalarse en su misma condición. Usted falló y vuelve a fallar y sigue fallando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Eso es el pecado, quebrantar la ley de Dios. Ahora, eso es el pecado, fallarle a Dios, errar en el blanco, quebrantar la ley. ¿Y quiénes son los pecadores? Primera de Corintios 15:22 dice así: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos venimos de Adán. ¿Hay alguien aquí que como dicen muchos, que viene de los extraterrestres? No, o del mono, que tal vez comen muchos bananos. No, todos venimos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos creó. Todos venimos del primer hombre, que es Adán. Y desde que Adán fue creado y cometió pecado, en nosotros está esa naturaleza pecaminosa. Todos venimos de Adán. Y Adán representa nuestra naturaleza humana. Si solo tenemos nuestra naturaleza humana y no tenemos nada más, estamos muertos. Es lo que dice aquí, 1 Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, pero si tenemos la naturaleza de Cristo, también en Cristo todos volverán a vivir. Por gracia nosotros recibimos la salvación y esa identidad como hijos de Dios. Por gracia nosotros estamos vivos y tenemos vida eterna. Romanos 3, versículo 9, dice algo muy claro y a veces nos cuesta entender eso. Romanos 3:9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien,
Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Lo que dice este pasaje es que no hay ni siquiera un solo justo. No hay quien busque a Dios por sí solo. A todos nos tienen que llegar a compartir la palabra de Dios. No hay nadie, todos somos pecadores. No hay nadie que diga yo no soy pecador. Hay una frase de Adrian Rogers que dice: no soy pecador porque peco, peco porque soy pecador. Todos somos pecadores. Y a lo mejor soy muy bueno para interpretar la Biblia, sé muchos versículos, soy muy bueno para tocar el piano, soy muy bueno en lo que me toca servir en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno, que eso no sirve de nada, porque no es por las obras que nosotros hagamos, es solo por la gracia y misericordia de Dios. Nadie es bueno, solo Dios es bueno. Amén. Nosotros tenemos que acercarnos a la gracia de Dios, a su misericordia, y reconocerlo como Él, único, Dios bueno y verdadero. Todo lo que la ley dice es simplemente una condena para los que confían en la carne, para los que confían en sus propias fuerzas. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y estamos viviendo en la carne, confiando en lo que podemos hacer, es exactamente por eso que no podemos perdonar. Porque estamos enfocados en lo que nosotros podemos hacer y estamos viendo lo que el otro no puede hacer. Tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Mike Powell. A mí me gusta mucho ver las Olimpiadas. Es muy bonito ver cómo se rompen récords. Hay gente que se esfuerza, da el máximo. Y hay un atleta que en 1991, Mike Powell, se llama él, en los mundiales de atletismo de Tokio logró saltar la asombrosa distancia de 8.95 metros. ¿Cuántas 8.95 metros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Póngale el ancho de la plataforma. Ese fue el récord mundial de salto largo. Fue lo que Mike Powell logró saltar. 8.95, casi 9 metros. Impuso un récord mundial que hoy, 24 años después, nadie ha podido romper. Él es la persona que más ha podido saltar en salto largo. Bueno, y viene César Castañeda a querer tratar de igualar el récord. ¿Y cuánto voy a poder saltar yo? 1 metro, si mucho 2 metros. Nunca voy a poder igualar esos 8.95. Y a veces, cuando nosotros vemos, yo no sé, a nuestro hermano, cuando yo veo, en mi caso, a mi papá, que me falló, que me lastimó, y digo, ¿por qué hizo eso? Yo no lo puedo perdonar. Yo puedo saltar 8.95 metros y él solo va a poder saltar 2. Nunca me va a alcanzar. Yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca le voy a fallar a mi esposa. Nunca voy a abandonar a mis hijos y me voy a ir. Mi suegra, ay Dios, ella apenas 50 centímetros va a poder saltar. Nunca va a poder igualar mis 9 metros. Y la miro con desprecio. Y creo que soy el que más puede saltar. Ah, bueno, pero viene alguien más. Y el récord más grande
es de 33 años en este mundo, sin cometer ningún pecado, sin fallar, ser perfecto y ser acusado injustamente, llevado a una muerte y a una tortura, maltratado, escupido, burlado, azotado, golpeado, y enmudeció y no dijo nada, y lo hizo por amor a personas, a esas mismas personas que le estaban haciendo daño. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Se puso en la orilla y dijo: 400 metros salté. ¿Quién nos va a igualar? Yo con mis 9 metros de récord mundial. Es ridículo si yo me estoy burlando de los 50 centímetros de mi suegra, cuando la medida que yo tengo que alcanzar son 400 metros. No hay comparación. Nunca voy a poder yo llegar a eso. Yo no me tengo que comparar con los 50 centímetros de mi suegra, con los 2 metros de mi papá. Yo me tengo que comparar con los 400 metros. Y a veces en eso nosotros caemos. La medida de comparación es Cristo. ¿De qué van a servir mis 9 metros? No van a servir de nada, si nunca voy a poder alcanzar la verdadera marca. Por eso es que Dios escoge a lo malo, a lo vil de este mundo, para avergonzar al que cree y al que dice y se jacta de esos 9 metros que puede saltar. La ley únicamente vino a mostrar nuestra incapacidad. Es la unidad de medida del récord perfecto de perdón. Nunca vamos a poder alcanzar esa talla. Todos somos pecadores y no podemos estarnos comparando, no podemos estar midiendo. Es de simplemente decir: yo tampoco voy a poder, yo no puedo igualar esa marca. ¿De qué sirven mis 9 metros? No tengas pena si pudiste saltar 50, 2 metros. No nos sirven de nada. El pecado es fallarle a Dios, errar en el blanco. ¿Quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores. No hay ni un solo justo. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Hay 2 tipos de consecuencias del pecado. La primera son las inmediatas y temporales. Salmos 32, el Salmo de David dice, Salmos 32, versículo 1: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Las consecuencias inmediatas y temporales es que se va consumiendo nuestra vida en el rencor, en la amargura. Como dice el salmista: mis huesos se fueron consumiendo mientras guardé silencio, mientras estaba en pecado. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero cuando no puede perdonar a alguien, eso no es vida. Estar en esa amargura, eso no es vida. Yo tengo una tía que ya es grande y vivió en amargura toda su vida porque un novio la traicionó. Se iba a casar y la traicionó, se fue con otra mujer y ella nunca pudo perdonarlo. Y vivió amarrada a esa amargura. Y con todos los primos cuando éramos pequeños molestábamos porque era la tía amargada. Y hasta cometíamos el error de burlarnos de ella y molestarla porque era la que más regañaba y que nos venía patadas, que no sé qué, y nos agarraba. Pero era por eso, ella vivía amargada y todos la conocíamos como eso. Las consecuencias del pecado es que vivimos en amargura. No tenemos libertad para vivir. Y por esa amargura y esa culpa envejecemos, nos amargamos, nos seca la vida. Salmo 51:8, que habla de un corazón limpio.
Y sabe una cosa, el corazón limpio es el que se da cuenta de que esos 9 metros no sirven de nada. Que esos 50 centímetros, 2 metros, 3 metros no sirven de nada. Y decir, yo no puedo. Señor, yo no puedo. No me sirve de nada saltar 9 metros si la medida son 400. No me sirve de nada. Te entrego mi vida. Aquí está mi número de competición. Jesús, ponételo. Y el Señor dice, sí, vení. No puedes, yo sí puedo. Tranquilo. Se pone el número y ¡pum! 400 metros. ¿Qué más? Yo lo hice por ti. Ese es un corazón limpio, el que reconoce que no puede, el que reconoce que Cristo puede, el que reconoce que solo por Cristo puede ser salvo, que Él es el sacrificio perfecto. Esas son las consecuencias inmediatas y temporales. Y el pecado también tiene consecuencias futuras y eternas. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Las consecuencias del pecado no solo es temporalmente en este mundo una vida llena de amargura, temor, dolor, rencor. Al final vienen las consecuencias más duras, que es muerte y una muerte eterna. Esas son las consecuencias del pecado. Pero ¿sabe una cosa? No se queda ahí. Lo más importante viene todavía, que es la provisión de Dios para el pecado. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios para nosotros los pecadores? Y le pido que me acompañe a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses 1:12. Y nos habla de lo que Dios ha provisto para el pecado y nosotros los pecadores. Versículo 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La mejor obra que Dios pudo haber hecho. Sí, está bien, tal vez fue usted, fue a mí, fue toda la creación, esta tierra, las estrellas, el universo. Pero más que eso, la mejor obra que Dios pudo haber hecho es el perdonarnos, es el adoptarnos como sus hijos, el darnos esa gracia y misericordia y glorificarse Él al perdonar. Dios es amor, Dios es perdón. Y si nosotros no podemos perdonar, no tenemos nada que ver con Dios. El perdón es la esencia de la vida en Cristo. Y de nada sirve saberse la Biblia, saberse versículos, servir, hacer, deshacer, de nada sirve si no podemos perdonar. Y es que mire, está bien enojarse, está bien decir, mira, me lastimaste, espérame, porque sí me dolió, me hiciste daño, espérame, tengo que tratar con esto, tengo que acercarme a Dios para poderte perdonar. Y en algún día llegar a perdonar. Pero no podemos mantenernos en esa actitud de decir, es que me lastimaste, pero yo no te quiero saber nada de vos, andate. Y mantenernos en esa postura de rencor. Perseverar en el rencor y no perdonar, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no es el Evangelio. Si Dios nos perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar? No podemos persistir en esa actitud de rencor. Sí, en nuestra naturaleza no está el deseo de perdonar y está bien enojarnos y apartarnos y esperar, pero algún momento tenemos que llegar y perdonar y decir te perdono y ser libres de ese rencor, pero solo lo podemos hacer a través de rendir nuestra vida a Cristo. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No vamos a poder saltar esos 400 metros. Nunca lo vamos a poder hacer. Si estamos obstinados en no perdonar, necesitamos nacer de nuevo. No hemos recibido la salvación verdadera que solo viene por gracia y misericordia de Dios.
Lucas capítulo 18, versículo 9. Y habla algo muy importante. Y a veces cometemos este error, es tan fácil cometer este error. A mí me ha pasado, yo soy el primero que se para aquí y le dice a usted, ¿qué me ha pasado? Un día en el trabajo, después de estar mandando correos, estar pidiendo información, necesito esta información que nos van a pedir, si no la tengo no la voy a poder enviar, y estar mandando correos una y otra vez, estarlas pidiendo por 2, 3 meses y nunca recibir la información. Un día en el grupito ahí del trabajo donde estaban los gerentes y todo, mandaron, miren qué pasó con esta información. Dije yo, ahorita es cuando, porque si yo la pedí y no me la mandaron, yo no voy a pagar los platos rotos. El que tiene que pagar es el que no hizo su trabajo. Yo hice las cosas bien, yo pedí la información y no la recibí. Pues tengo que decirlo. Y ahí donde estaban los jefes y todo, con el hígado, rápido dice uno, sí, yo pedí la información, no la he recibido y por eso no la puedo enviar. Y dije, ahorita le va a caer a aquel. Pues no le cayó. Gracias a Dios tampoco me cayó a mí. Pero déjeme decirle algo. Después el Señor me habló y me dijo, esa es la actitud de un hijo mío. Esa es la actitud de poner la otra mejilla. Esa es la actitud de perdonar al que te ha hecho quedar mal. De ninguna manera. Aunque tengamos la razón. Pero no se trata de eso, no se trata de tener la razón. Mire, es mejor perder un argumento y poder ganar un alma para Cristo. Perder un argumento y glorificar el nombre de Dios a través del perdón. Nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, que manifiesten ese perdón que hemos recibido, y no por obra, sino por gracia. Y eso es lo que habla el Señor Jesús. En Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos para los judíos era así como que lo peor de lo peor. Pongamos que hubieran dicho ahí extorsionista, sicario, marero. Así nos hubiera caído a nosotros. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús les dijo, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido para la gloria de Dios. Debemos confesar nuestros pecados y reconocer que somos pecadores. Pero déjeme decirle algo. Confesar nuestros pecados no es decir, sí, yo soy pecador. Está bien, pero no se queda ahí. Confesar nuestros pecados no es reconocer, sí, todos somos pecadores y yo he fallado también, sí, yo he tenido malos pensamientos, he dicho alguna mentirilla, he hecho cosas malas. Pero hasta ahí, no como aquel recaudador de impuestos. Confesar nuestros pecados no se queda ahí. Confesar nuestros pecados no es una manera de hablar. Confesar nuestros pecados es una manera de actuar. Te confiesas pecador y ayudas al que también es pecador. Cuando uno se confiesa pecador es que reconoce que el que saltó 50 centímetros, el que saltó 2 y el que saltó 9 son la misma cosa, no hay diferencia. Y cuando yo reconozco, vénganse, venite suegrita, venite papá, no podemos saltar. Jesús tiene que saltar, no podemos. Ayudémonos, hagámonos upa, hagámonos ganas. No podemos alcanzar esa medida. Confesar es un cambio de actitud
hacia nuestro propio récord, hacia nuestras propias récord que hemos alcanzado, nuestras propias metas que hemos alcanzado. Confesar es un cambio de actitud hacia los demás, tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros. ¿Y cuál es el resultado de confesar? Pero hablo confesar de esa manera de actuar. Yo confesé que soy pecador, entonces puedo perdonar, entonces puedo ayudar al que me hace mal. El resultado de confesar está en Miqueas 7:18. Y es un pasaje tan lindo porque habla de quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, se enojó, pero no lo retuvo para siempre, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Se deleita en perdonarnos. Y nosotros podemos perdonar cuando nosotros hemos recibido ese perdón. Cuando nosotros amamos a Dios y decimos: Señor, no importa que mi papá me haya abandonado y nos haya dejado ahí tirados, no teníamos ni qué comer, nos tocó ver qué hacíamos. Y ese día que yo me di cuenta lo que Dios había hecho por mí, yo dije: Señor, yo no puedo estar en este rencor. Yo no puedo vivir con rencor hacia mi papá, porque Él es pecador también, así como yo soy pecador. Y mi anhelo es que un día Él alcance misericordia, así como yo alcancé misericordia. Fue hasta ese momento que yo pude reconocer y decir: Señor, yo perdono. Yo perdono. Pero se requiere un pecador que reconozca que ha recibido mucho perdón y por consiguiente tiene que dar perdón. ¿Y cuáles son las 5 razones para perdonar? Se recuerda que Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, hasta los mareros, hasta los extorsionistas, hasta los, yo no sé? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Yo tengo 2 hijos, uno de 3 y una niña de 6. La nena de 6 años es copia de la mamá. El de 3 años es copia mía, para su desgracia. No. Pero ahí está el chiquitillo y nos dicen: cada uno de ustedes tiene un mini-mí, porque se parecen a nosotros con mi esposa. Y mire, nosotros nos tenemos que parecer a nuestro Padre Celestial. El perdón es el ADN de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos venir a la iglesia y, no, pues ahí viene aquel, venite, porque se me cae mal cayente es? No le hables, venite. ¿Qué mérito tenemos? Al contrario, lo que tenemos que hacer es ir y buscarlo. Me cae mal, pero lo voy a saludar y le voy a mostrar el amor de Dios que hay en mí. Tiene actitudes malas, pero no lo voy a juzgar por eso, al contrario, lo voy a amar. Por eso debemos perdonar, porque es el ADN de los hijos de Dios. Porque otra razón debemos de perdonar, porque es el ejemplo del Maestro. Lucas 23:34. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Unos instantes antes de morir, ¿qué fue lo que Él dijo cuando vio lo que le estaban haciendo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y ahora se recuerda quién fue el primer discípulo mártir. ¿Algunos saben? Esteban. Dice que Esteban lo iban a apedrear y él dice que solo vio la gloria de Dios. Y él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y por qué lo dijo? No para que digan: wow, es Esteban, sí, pucha, qué grueso. Porque eso era lo que estaba en su corazón. Porque era el ejemplo del Maestro, el que él estaba siguiendo. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo del Maestro.
y perdonar. No tomar en cuenta cuando nos fallan. Nos van a fallar porque todos somos pecadores, porque nosotros le hemos fallado a alguien también. Y no tomemos en cuenta eso. Mostremos el amor de Dios. ¿Por qué más debemos de perdonar? Porque el perdón le da virtud al hombre. En Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Qué rico se siente cuando usted ha pasado por alto la ofensa, ¿o no? En el tráfico, que le tiran el carro y usted solo frena y dice: Dios te bendiga. ¿O no? No, ¿verdad? Señor, llévate a ese taxista, a ese camionetero. Y empezamos a pensar ahí: este cuate, no los maltratamos, pero no pensamos cosas buenas, ¿o sí? Y es nuestra naturaleza, pero tenemos que aprender a perdonar y a pasar por alto la ofensa, porque esa va a ser nuestra gloria. Qué rico se siente poder perdonar. El perdón liberta nuestra alma de la amargura. Mire, ese día que yo decidí perdonar a mi papá, sentí que me quitaron una carga enorme de encima. Sentí que pude vivir libre. Y mi hermano estaba en la misma situación. Él estaba más pequeño, él sufrió más. Y yo le dije un día: usted tiene que, yo le hablo de usted a él, usted tiene que perdonar, le dije. No puede empezar una familia con ese rencor en su corazón, porque no va a poder vivir feliz. Y solo puede perdonar a través de recibir el amor y el perdón que Dios le puede dar. Y gracias a Dios lo hizo, y ahí ya le está hablando a mi papá y le contesta las llamadas y tienen una relación. Y de verdad que qué rico se siente poder perdonar. Y finalmente, ¿por qué tenemos que perdonar? Acompáñenme en Mateo 6:14. Y está claro, no le podemos dar vuelta, no podemos analizarlo de varias maneras. Está clara la palabra de Dios que dice en Mateo 6:14: porque si perdonan a otras sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Más claro no lo podemos decir. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Si perdonamos, Dios nos va a perdonar. El perdón es la esencia del cristianismo. El perdón, el amor hacia el prójimo y hacia los enemigos es el verdadero evangelio. No podemos venir a la iglesia, discúlpeme, no podemos venir a la iglesia y decir que somos cristianos y tenemos algo contra nuestro hermano. No le podemos hablar a aquel o a aquel, no lo podemos ver. Está bien enojarse, está bien molestarse, pero no podemos vivir en rencor. No podemos vivir en falta de perdón. Y mire, déjeme decirle algo. Si usted no puede perdonar, siente que no puede perdonar, que de ninguna manera va a poder perdonar a esa persona porque le falló, tal vez una infidelidad de su esposo, de su esposa, un abandono de sus papás, alguien le lastimó de una u otra manera y dice: yo no puedo perdonar, no puedo. Pues déjeme decirle, no busque perdonar. Si no puede perdonar es porque no ha recibido el perdón de Dios. Si no puede perdonar es porque hay algo ahí que necesita entregarle al Señor. Y ese algo es su vida completa, su corazón completo. Y nuestro deseo tiene que ser agradar al Padre, rendirnos a Él y vivir nuestra vida para Él. Le quiero pedir, por favor, que se pueda poner de pie en su lugar para terminar. Y aprovechemos este momento para decirle al Señor: aquí está mi vida, me rindo a ti, haz como tú quieras en mí. Te doy el corazón, yo vivo para ti en cada
honrarte a ti. honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Dígale: hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Si usted en esta noche desea perdonar, desea sacar todo rencor de su corazón, solo levante sus manos y diga al Señor: Señor, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, Dios. Ayúdame a dejar a un lado mi naturaleza pecaminosa, mi carne, Señor. A alimentarme de tu palabra y hacer crecer el Espíritu. Y poder vivir una vida perdonando, amando, mostrando ese amor y perdón que yo he recibido. Mi anhelo, Señor, es que la gente pueda ver que tú eres un Dios de amor, que me ha llenado a mí de amor, que me ha llenado a mí de perdón. Mi anhelo, Señor, es vivir una vida libre de rencor, libre de amargura, libre de pecado. Si es su deseo perdonar a alguien, mencione el nombre de la persona que usted quiere perdonar y dígale: hoy te perdono en el nombre de Jesús. Hoy es el momento de perdonar y de entregarle al Señor todo rencor, toda amargura. Él es el único que la puede retirar de nuestro corazón, tirarla al fondo del mar y llenar nuestro corazón de amor y de perdón. Gracias, Dios, porque solo en ti nosotros podemos perdonar, solo en ti nosotros podemos amar a quien nos lastima. Es lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Y así como hemos recibido tu perdón, nosotros lo queremos dar también. Quiero pedir por favor un momento que ponga sus manos abajo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar. Es el Espíritu Santo de Dios que va a hablar a su corazón. Y no tengo nada más que decir, que si usted no ha entregado su vida al Señor y desea hacerlo en esta noche, es el momento perfecto para, antes de perdonar, recibir ese perdón de Dios. Si usted aún no ha decidido entregarle su vida a Él, así como muchos de los que lo hemos hecho, este es el momento para hacerlo. Lo puede hacer indicándome con su mano en alto y vamos a hacer una oración. ¿Habrá alguien que desee entregar su vida al Señor en esta noche? Puede indicármelo poniendo su mano en alto. Quiero orar por ustedes. Si hay alguien que desea entregar su vida al Señor. ¿Habrá alguien una vez más que pueda poner su mano en alto? Bueno, de no ser así, ¿por qué no terminamos este tiempo dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros? Porque hemos recibido, los que estamos aquí, el perdón de Dios. Señor,
Ayúdanos, Padre, donde quiera que vayamos, que podamos mostrar tu amor, tu gracia y misericordia. Ser esos verdaderos hijos tuyos que muestran ese perdón y ese amor. Ser discípulos que muestran el ejemplo y siguen el ejemplo del Maestro. Es difícil, Señor, es complicado perdonar. A veces nos cuesta, pero ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Cargar nuestra cruz y seguirte a ti. Gracias, Señor, por ese perdón, gracia y misericordia que nos diste y derramaste por nosotros en la cruz del Calvario, transformando nuestras vidas y perdonando nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a perdonar y hoy podemos vivir una vida libre de rencor y de amargura. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos la gloria a ti. Amén y amén. Denles aplauso fuerte al Señor si es para Él, porque Él nos amó, nos perdonó y nos cambió. Por favor, puede tomar su lugar. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido en esta noche. Les recuerdo que esta prédica está grabada en CD y DVD por una ofrenda de 10 quetzales. Usted la puede adquirir al salir a mano izquierda en reproducción. También le recuerdo que para que usted se pueda quedar a compartir un poco más, a mi lado derecho en el gimnasio tenemos champurradas y café. Y si usted desea algo más formal, pues tenemos abierta la conexión para que usted pueda disfrutar de los alimentos que ahí se venden. Le voy a pedir que se ponga de pie y terminemos este servicio en oración. Señor Jesús, te damos gracias.